¿cómo se puede reconstruir un continente entero cuando está en ruinas, sin comida y, sobre todo, sin esperanza? Pues vamos a analizar uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, el Plan Marshall. Y ojo, porque no solo se trató de levantar edificios, cambió las reglas del juego para siempre. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y lo que queda de Europa es un fantasma de lo que había sido. La situación era tan crítica que no es que estuviera dañada, es que estaba literalmente al borde del colapso total. Y cuando digo catastrófica, me refiero a algo difícil de imaginar. Las ciudades más importantes parecían paisajes lunares, puro escombro. No había trenes, ni carreteras, nada. ¿Y eso qué significa? Pues que era imposible mover lo más básico, comida para la gente, carbón para no morir de frío. El hambre no era una posibilidad, era una amenaza real, cada día. La desesperación, la verdad, se podía casi tocar. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, aparece Estados Unidos con una propuesta. Pero no una propuesta cualquiera, Era una solución totalmente radical para una crisis que no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Una idea que, de verdad, iba a cambiarlo todo. El nombre oficial era un poco largo, Programa de Recuperación Europea, pero al final todo el mundo lo acabó conociendo como el Plan Marshall, por el tipo que lo impulsó, el secretario de Estado de EU, George Marshall. La idea era, en el fondo, muy simple y a la vez muy potente: meter una cantidad brutal de dinero para evitar que la economía y la sociedad de Europa se vinieran abajo por completo. Pero ojo, no se trataba solo de repartir dinero y ya está. El plan tenía unos objetivos súper claros. Lo más importante era poner en marcha otra vez las fábricas y el campo para que Europa pudiera producir sus propias cosas y alimentarse. También se buscaba crear como un gran mercado común, frenar esa subida de precios loquísima que estaba asfixiando a la gente, y quizá lo más importante de todo, conseguir una paz que durara. ¿Cómo? Pues construyéndola sobre una base de prosperidad económica. La idea, desde luego, sonaba genial sobre el papel, pero ¿cómo se hace algo así en la práctica? O sea, ¿cómo se reparte y se gestiona toda esa cantidad de ayuda en un continente devastado? Vamos a verlo. A ver, la cifra es para sentarse. La cantidad total fue de 13.000 millones de dólares de la época. Para que nos hagamos una idea, hoy en día eso sería cientos de miles de millones. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Poner este número en perspectiva es fundamental para entender el impacto que tuvo. Y para que entendamos bien lo bestia que fue esa inversión, hay que explicar un concepto muy rápido: el PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Qué es eso? Pues para simplificarlo es como el termómetro que mide toda la riqueza que genera un país en un año. Bueno, pues resulta que esos 13.000 millones de dólares eran una parte importantísima del propio PIB de Estados Unidos. O sea, fue una inversión colosal. Claro, todo ese dinero no se repartió a partes iguales entre todos. El Reino Unido y Francia se llevaron la mayor tajada, por así decirlo. Justo detrás venían Alemania Occidental e Italia. En total, fueron 16 países los que se apuntaron al programa. Pero aquí viene una de las claves del éxito del plan. Y es que la ayuda no era un maletín lleno de billetes. Que va, la mayor parte llegó en forma de cosas que se necesitaban con urgencia. Materias primas, como el combustible para las fábricas, maquinaria pesada, fertilizantes para que el campo volviera a producir, tractores, locomotoras, incluso la tecnología industrial más puntera de la época. Y claro, el efecto de esto se notó, pero al instante. Pensemos en la agricultura, por ejemplo. La secuencia fue súper lógica. Llegaban los tractores y los fertilizantes, con eso la producción de alimentos se disparaba, y si hay más comida ya no hacen falta las cartillas de racionamiento. Y lo más importante, la gente por fin podía dejar de preocuparse por el hambre. Y algo muy parecido pasó con las infraestructuras. Todo siguió un plan muy bien pensado. Primero, arreglar los puertos y las vías del tren. Segundo, traer locomotoras nuevas para poder mover todas esas mercancías. Tercero, reconstruir la red eléctrica. ¿Y cuál fue el resultado final de todo esto? Pues que las fábricas, por fin, podían volver a funcionar a tope, 24 horas al día. Con toda esa maquinaria funcionando a pleno pulmón, los resultados no tardaron en llegar, como es lógico. Pero el plan no solo fue una revolución económica, también tuvo unas consecuencias políticas enormes que acabaron partiendo el continente en dos. Y es que los números son espectaculares, de verdad. Fijaos, en solo 4 años, las economías de los países que recibieron la ayuda crecieron más de un 30%. Más de un 30%. Y por si fuera poco, la producción industrial aumentó un 40%, superando los niveles de antes de la guerra. O sea, fue una recuperación a una velocidad de vértigo. Pero, como decíamos, no todo fue economía. El Plan Marshall tuvo una consecuencia política inesperada.
La Unión Soviética lo vio todo como una maniobra de Estados Unidos para ganar poder en Europa. Así que no solo lo rechazaron de plano, sino que prohibieron a todos los países de su órbita que aceptaran la ayuda. Es más, crearon su propio plan, el llamado Plan Molotov. Y con esto se consolidó esa gran división que marcaría la Guerra Fría. Por un lado, el bloque occidental, con mercado libre. Por otro, el bloque del este, con su economía planificada. A ver, es verdad que a día de hoy todavía hay historiadores que debaten sobre esto. Si habría recuperado Europa sin esta ayuda. Algunos piensan que sí, que lo habría hecho por sí misma, pero mucho más despacio. Sin embargo, en lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en que el Plan Marshall actuó como un acelerador potentísimo. Fue como meterle el turbo a la reconstrucción. Y con esto llegamos ya a la parte final, que es pensar en el legado. Porque el impacto del Plan Marshall no es algo que se quedara en los años 50, ni mucho menos. Su huella llega, de una forma u otra, hasta hoy mismo. Pensemos un momento. Para que el plan funcionara, los países europeos tuvieron que cooperar entre ellos, coordinarse, y esa fue la primera semillita de lo que décadas después sería la Unión Europea. Además, creó un modelo de ayuda al desarrollo que se ha copiado en todo el mundo desde entonces. De hecho, por todo este trabajo, su creador, George Marshall, acabó ganando el Premio Nobel de la Paz en 1953. Casi nada. Al final, el Plan Marshall se convirtió en algo más que ayuda económica. Pasó a ser un símbolo. Un ejemplo de cómo la cooperación entre naciones puede de verdad superar los desastres de la guerra. Demostró que incluso después del conflicto más terrible de la historia, es posible reconstruir no solo los edificios, sino también la esperanza y el futuro. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Con los enormes desafíos globales que tenemos hoy, como el cambio climático o las grandes crisis económicas, ¿sería posible aplicar un plan similar a escala mundial? ¿Un nuevo plan Marshall para el siglo XXI? Bueno, es una idea interesante para darle una vuelta. ¡Hasta la próxima!